los discapacitados, las mujeres, los desempleados, los marginados, los excluidos de la sociedad. Esa es la principal responsabilidad de la comunicación, si atendemos a su etimología, que es común comunis, que quiere decir hacer común las cosas, es decir, hacer común las aspiraciones del género humano, la lucha por darle cuerpo y vida a ese Código Internacional de los Derechos Humanos. La comunicación obviamente es social, tiene una profunda hipoteca social, o no hay comunicación. En esta época de profundos conflictos, de grave deterioro de la seguridad individual por causa de la delincuencia, del narcotráfico, la violencia, conviene detenernos en la responsabilidad del periodismo dominicano frente a derechos tan vitales como el de la vida, el de la seguridad individual, el de la nacionalidad, tan frecuentemente desconocidos entre nosotros, aunque son de los más fundamentales entre los fundamentales. Y digo que en esta época de conflicto, de dificultades, que hay que poner más atención, porque son en esas circunstancias que se pone a prueba la vitalidad de los planteamientos de derecho de una sociedad. Lo vimos recientemente en la sociedad norteamericana, durante décadas apegada a un código internacional que pasaba revista a los derechos humanos en el resto del mundo. Y cuando fue sacudida la sociedad norteamericana por los actos terroristas del 2001, procedieron inmediatamente a violar los derechos humanos. Y lo que ha pasado en Guantánamo, Cuba, es una prueba irrefutable de que una cosa es la teoría y otra es la práctica, sobre todo cuando estamos en situaciones de emergencia. Si atendemos a eso, también habría que haber justificado los estados de excepción que sacudieron América Latina, particularmente América del Sur, en los años 70 y 80, porque los estados se consideraron en peligro, víctimas, según ellos, de la subversión del comunismo traidor, ateo y disociador. Hay que aceptar entonces que tenemos una responsabilidad particular en momentos de dificultades. En la República Dominicana de hoy hay una mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los comunicadores, que ignoran y desprecian el enunciado del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Más de 300 personas han muerto cada año en la última década a manos de agentes policiales, en lo que sin rubor alguno los periodistas llamamos intercambios de disparos por la policía, entre 4 y 5 mil en los últimos 15 años. Muchos de ellos son reales delincuentes, muchos habría que considerarlos presuntos delincuentes, pero también ha habido hasta muchos inocentes, incluyendo un religioso, sacerdote católico, un pastor de una iglesia evangélica, una jovencita de 16 y 15 años, una muchacha de 20, en fin, una cantidad de personas que no tenían nada que ver con la delincuencia, pero que fueron ejecutadas por la policía a nombre del combate de la delincuencia. Y hemos llegado al grado de justificar los periodistas, como muchos ciudadanos, que si es delincuente hay que darle muerte. Está tan enraizado eso en la cultura dominicana que si hacemos una encuesta en un barrio y le preguntamos a la gente si era válido que mataran a un delincuente en otro lugar lejano de la ciudad o en otra ciudad, ustedes van a encontrar una proporción significativamente alta dice que si era delincuente hay que matarlo. E incluso en los últimos años hemos visto con mucha frecuencia que aquí se está aplicando una política de persecución de delincuentes para darle muerte sádicamente por parte de grupos humanos. Y eso no tiene sanción en la sociedad, como la mayoría de las ejecuciones que practican agentes policiales en las calles o dentro de las casas de familia, a veces en edificios de apartamentos. Y la sociedad dominicana lo está admitiendo, y la mayoría de los comunicadores manejamos esas informaciones como cualquier otra, sin inmutarnos.
Hay una propensión a aceptar que un delincuente puede ser ejecutado y hasta víctima del linchamiento. Existe una cultura de aceptación de la ejecución de quienes desafían el orden o las fuerzas de seguridad. Esta cultura no tiene distinción entre los delincuentes comunes o los delincuentes políticos, o también se justifica la ley de fuga, que es la ejecución del que se fuga o intenta fugarse de un arresto o de una prisión. Y aquí han matado muchísima gente porque no se pararon cuando un policía en medio de una oscuridad le ordenó que se detuviera. Eso es suficiente para dispararle a matar, porque a la autoridad no se le puede ni por equivocación desafiar. Y eso incluye la persecución política. En la historia de la República, desde la fundación de la República, los que han disentido son objeto del fusilamiento y la ejecución. Comenzando por la señora que hizo la primera bandera dominicana, doña María Trinidad Sánchez, y por uno de los tres fundadores de la República, Francisco de Rosario Sánchez. Y desde entonces hasta nuestros días es una práctica consuetudinaria en la cultura dominicana que se justifica. Cuando se produjo el desembarco del 14 de junio del 59 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, fueron casi 190 personas y solamente sobrevivieron 6. Los otros 184, la gran mayoría de ellos no murió en combate, sino después de ser apresados. Había que fusilarlos, había que traerlos para ser torturados. Se puso a los cadetes, a los muchachos que eran cadetes en las Fuerzas Armadas, a torturarlos y asesinarlos uno por uno. Pero ustedes dirán que era en la era de Trujillo, nada más. No fue así. Poco después de ajusticiado a Trujillo, y por muchos de los que nos sucedieron en el poder y se decían antitrujillistas, cuando se produjo el levantamiento guerrillero del año 1963 contra los que desconocieron la Constitución de la República, mañana se cumple otro aniversario, pasado mañana, el 25 de septiembre, Manolo Tavares y un grupo de jóvenes se levantó en armas contra los usurpadores de la Constitución, y la mayoría de los que fueron detenidos, incluyendo a Manolo Tavares, que ya de por sí arrastraba todo un martirologio por la muerte de su esposa Minerva y sus cuñadas María Teresa y la otra Mirabal. La verdad es que Manolo Tavares fue fusilado también después de haber sido capturado. Esos antitrujillistas tampoco tuvieron piedad ni respeto por la vida. Posteriormente, Francisco Camaño de Ño y varios de sus combatientes, compañeros, fueron capturados vivos en el año 1973, y los compañeros de Francisco Camaño, que eran compañeros de armas de militares, egresados como él de academias norteamericanas, procedieron a fusilarlo, porque había que dar un ejemplo fusilando a uno que había desafiado el orden político. Aquí la ley de fuga se aplica hasta por sospecha. Ha habido casos en cárceles, como ocurrió en una ocasión en Santiago, donde un guardián disparó contra dos que estaban mirando la valla, la pared, y él entendió que estaban calculando cómo iban a fugar. O ustedes probablemente recordarán el caso de un muchacho demente que le dio con echar carrera en el patio de la cárcel de La Vega, y él no paraba de correr en el patio, y uno de los guardianes, sabiendo todo que el tipo era demente, se empecinó en darle el alto y ordenarle que dejara de correr, y como él no dejó de correr, le disparó y lo mató. Sí, todos esos acontecimientos revelan una propensión en la República Dominicana a vulnerar el más sagrado de los derechos humanos, el derecho a la vida, sobre todo cuando no existe pena de muerte en la República Dominicana, y estamos aplicándola sin ningún miramiento, sin los procedimientos que la acompañan en aquellos países donde se ha instaurado, que a veces pasan años antes que un reo pueda ser condenado y ejecutado, porque tiene que llenar toda una serie de procedimientos judiciales en 2 y 3 instancias, y todavía después hay apelaciones entre gobernadores, gobernantes, y a veces llega hasta el Papa. El artículo 9 de la Declaración es contundente. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Las redadas todavía son comunes en la República Dominicana y las aceptamos también como algo lógico para combatir la delincuencia. Esta semana, después del asesinato del coronel asistente del director de control de drogas, se establecieron redadas por todo el país y se detenía a la gente masivamente, y eso es una práctica que sigue en los barrios pobres de la República Dominicana y que se constituye además en una fuente ilícita de recaudación de dinero por parte de la policía para beneficio individual, porque todos sabemos, y los periodistas de sobra, que una parte de esos jóvenes que caen presos en una redada tienen que pagar para salir, para que no, simplemente para que les reconozcan su derecho a ser personas libres. Eso, a pesar de que el Código Procesal Penal lo prohíbe expresamente, y se creía que cuando se promulgó ese código, cuando se empezó a aplicar, creo que hace 6 años, se creía que esa práctica iba a desaparecer. No ha sido así. Es más, una de las razones por las que mucha gente abomina en los medios de comunicación, y hay una gran cantidad de comunicadores que entienden que el problema de la delincuencia es que el código es muy garantista. Es decir, porque el código reconoció que alguien acusado de un delito tiene que presentarse algún indicio ante un juez para que lo mantenga en prisión, porque antes predominaba la ley del tránquelo y después averiguamos a ver mientras se investiga el caso. Esa ley ya no puede ser aducida después de la Constitución Dominicana y después del Código Procesal Penal, pero sigue siendo así. El artículo 11 dice, proclama, el artículo 11 de la Declaración, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Aquí hay una cruzada mediática contra el Código de Procedimiento Criminal que obliga a justificar todo encierro, que ha proscrito, como ya dije, el tránquelo. Los presos preventivos, por cierto, tienen derecho hasta elegir. Sí lo tienen, porque en estos días he oído muchísimos periodistas criticando que la Junta Central Electoral trata de establecer mesas de votación en los centros penitenciarios del país. Pues sí tienen derecho, incluso los que están acusados de delitos criminales y no han sido condenados, si son presos preventivos, según la ley hay que presumir la inocencia hasta que se les pruebe, y por lo tanto siguen teniendo derechos humanos. Pero mucha gente en el país cree que un preso, de la naturaleza que sea, ya perdió sus derechos, tanto así que puede ser ejecutado y eso no cuenta como derecho humano, porque es un delincuente.